La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Te hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo traje. ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Estamos estudiando algunos detalles sobre el cielo. Hoy voy a empezar diciéndole que el reino de los cielos es diferente al cielo. Otra vez. Lo agarré desprevenido, lo tomé desprevenido. Listo, mire, póngale cuidado. Empecemos de una vez. Hay dos significados de la palabra cielo, lo que es el cielo que usted y yo vemos, el cielo físico, y el cielo como morada de Dios. Entonces en el Antiguo Testamento aparece la palabra cielo y dice que es elevado, firmamento, como arriba. Tal vez alude al arco visible en el que se mueven las nubes, así como al éter más alto, en donde giran los cuerpos celestes, aire, cielo, contemplador de las estrellas, nube. Eso es lo físico, lo que usted y yo podemos ver con estos ojos. Pero en el Nuevo Testamento la palabra cielo significa, mediante la idea de elevación, cielo como la morada de Dios. Diferente. Cielo como la morada de Dios. Feliz, poder, eternidad, el evangelio, cristianismo, celestial, cielo. Como elevándose en el aire, montaña, como elevándose sobre la llanura, monte de los olivos. Eso significa la palabra cielo en el griego. Ahora, anoche, el día anterior, terminé dándole algunos textos sobre el reino de los cielos. Pero entonces, escúcheme, el reino de los cielos tiene otro significado. Le dije que esos son lugares, uno es un lugar físico que usted puede ver, el otro es un lugar espiritual que Pablo lo describe como el tercer cielo, la morada de Dios, el lugar donde vive Dios. No podríamos decir que es un lugar físico porque recuerde que Dios es espíritu. Entonces podríamos decir que es un lugar espiritual, pero si es un sitio, tiene un lugar. Ese lugar es la morada de Dios. Pero entonces, ayer empezamos a hablar en Mateo capítulo 5, desde aquel momento Juan empezó a predicar diciendo el reino de los cielos se ha acercado. El Señor Jesús también dice el reino de los cielos se ha acercado. Y vimos cómo hay algunas claves que nos dicen de quién es el reino de los cielos. También vimos que el Señor Jesús, hablando con algunos personajes, entre ellos Nicodemo, le dice que el que no nace de nuevo no podrá ver el reino de los cielos. Y luego le dice que el que no nace de agua y de espíritu, estoy hablando de Juan capítulo 3, versículo 3 y versículo 6, dice, el que no nace de agua y del espíritu no podrá entrar, ya no es solamente ver, sino entrar en ese reino. Le dije que ese reino es un estado del ser humano, un estado en el que el ser humano entra por la nueva naturaleza. Hoy le voy a dar mayores razones para que se dé cuenta que el reino de los cielos es diferente al cielo del Antiguo Testamento y al cielo del Nuevo Testamento, diferente en localización. Es el reino que bajó de allá de donde vive Dios y se estableció en alguna parte, en este caso aquí con nosotros. ¿Sí me escuchó? Entonces, escuche esto.
El cielo en el hebreo es el 8064, cuando usted vaya a la concordancia Strong. El cielo en el griego es el 3772 con algunas variantes, porque en el hebreo no hay otra referencia, hay una sola, 8064, no más. Pero en el griego sí hay como tres referencias más a donde nos lleva el griego 3772. Pero escúcheme esto, para reino de los cielos no existe sino una sola referencia, el reino de los cielos, 932. De pronto te manda al 935, pero no dice nada diferente, 932. Escuche lo que significa reino de los cielos. Mediante la noción del cimiento de poder, escúcheme, mediante la noción del cimiento de poder, soberano, realeza, reinar, gobernar, un campo o ámbito. Se lo voy a poner más claro. Es el poder de Dios que bajó del cielo. Óigame, la capacidad para reinar. Es como que el cimiento de poder, el cimiento. Estamos hablando del mismo trono de Dios. Gracias por poner atención. ¿Sabe por qué? Porque no es posible que la iglesia llegue a los últimos tiempos sin importarle lo que pueda estar creyendo, aunque lo que esté creyendo esté mal, que a la iglesia no le importe y yo creo que el cielo, voy para allá, el cielo, vamos a estar en el reino de los cielos, yo también voy a estar en el reino de los cielos. Pero una cosa es que usted y yo creamos que vamos a estar en el reino de los cielos para la cena de las bodas del Cordero, y otra que usted y yo estemos creyendo que vamos a vivir por la eternidad. O que es lo mismo cielo al reino de los cielos. No. Entonces el cielo en el Nuevo Testamento es el lugar de la morada de Dios, como, aunque no lo dice el significado de esa palabra cielo, como donde está el trono, ¿no? Pero ya la palabra reino de los cielos, que es lo que el Señor está diciendo, no entrarán en el reino de los cielos. He aquí el reino de los cielos está entre vosotros. El que hace estas cosas entrará y disfrutará del reino de los cielos. Entonces, ¿de qué está disfrutando? Mediante la noción del cimiento de poder. Es como que la base del trono de Dios hubiera bajado a la tierra y todos nosotros, usted y yo, tuviéramos la oportunidad de entrar a poseerlo. No sé si usted lo está entendiendo. Quiero decirle algo que siempre le he dicho. Dios es muy lindo, hermano, permitirnos entender estas cosas. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día se necesita ir a unas cumbres por allá, en los Estados Unidos, y pagar dinero para poder escuchar cosas que están ahí. Cosas que la gente lo único que hace es ir a una concordancia como la Strong y saber ¿qué significa cada palabra? Escúcheme, es sencillo, cómprela, estúdiela. Y a usted que le queda más tiempo que a mí, va a entender más cosas. Entonces está diciendo que el reino de los cielos es como la idea del establecimiento del trono de Dios aquí en la tierra. ¿Lo está entendiendo, no? Otra vez. Mediante la noción del cimiento de poder, o sea, donde está establecido el trono de Dios, entonces dice 2 puntos: soberano, realeza, reinar, gobernar un campo o ámbito, reinar un espacio, un lugar. Es ahí donde nosotros nos damos cuenta que es muy cierto lo que dice la Biblia allá en Efesios capítulo número 1, cuando nos deja ver que el Señor resucitó a Jesús y lo sentó en lugares celestiales, que significan lugares de dominio, poder y autoridad, en el mismo trono de Dios. Léalo por favor, Efesios capítulo número 1. Versículo 19 en adelante. Dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo,
resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra. Oiga, sentó a Jesús en el mismo trono de Dios, a la diestra del trono de Dios. Estamos hablando del trono, de la base del poder. Dice, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces en ese lugar estamos nosotros, si estamos en el reino de los cielos. Si hemos podido entrar en el reino de los cielos, estamos en este lugar de dominio, de poder y autoridad, porque Efesios capítulo 1, versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y ahora entonces nos explicamos por qué el griego dice que el significado del reino de los cielos es mediante la noción del cimiento de poder soberano, realeza, reinar, gobernar un campo o un ámbito. ¿Se conecta todo, sí o no? Hola. ¿Se conecta o no? Entonces, cuando la Biblia dice que entramos en el reino de los cielos, está diciendo que entramos en ese lugar donde podemos gobernar con autoridad, podemos reinar. Por eso la Biblia dice en Romanos que reinaremos en vida, los que hemos, léalo, Romanos capítulo 5. Dice la Biblia capítulo 5, versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida. Mire que concuerda, hermano, reinaremos aquí en la tierra, reinaremos en vida, si podemos entrar en el reino de los cielos a través de la nueva naturaleza que nos dio Jesucristo. Dice, reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. El cristiano que conoce esto le pierde el temor a los demonios. El cristiano que conoce esto se convence de que no puede pecar, porque pecando se hace un ser humano común y corriente, tan normal como cualquier otro, expuesto a los ataques del diablo, expuesto a la ira del enemigo. Pero que cuando uno entiende qué es entrar en el reino de los cielos, que no es cuando me muere y vaya allá al cielo, no, el cielo es el lugar del trono de Dios, pero la potencia, el poder, la capacidad de gobernar vino a la tierra con Jesús, con el rey de ese reino. Hola. Y dijo, aquí lo establezco en la tierra. ¿Sabe una cosa? Muchas veces, y esa es una de ellas, que me siento haciendo la función del profeta. Esto lo tendría que estar haciendo un profeta, pero como la mayoría de los profetas andan por ahí enredados, haciéndose pasar por profetas del Antiguo Testamento, entonces Dios tiene que usar al que se lo permita. Esto es función de un profeta, el diseñar cómo es vivir y qué es el reino de los cielos aquí en la tierra. Esa es la función que Dios le dio a los profetas, y lo leímos ayer en el capítulo número 5 de Mateo, donde dice que la ley y los profetas no pasarán, y empieza a hablar de la justicia y del reino de los cielos. No entrará en el reino de los cielos aquel que no haga y no enseñe los mandamientos muy pequeños de la ley de Jesucristo. No de la ley de Moisés, de la ley de Jesucristo. Así que mire cómo se va armando esto, mire cómo se va conectando todo, para que usted se dé cuenta que cuando el Señor Jesucristo dice, porque el reino de los cielos es semejante, Dios mío,
El reino de los cielos es esa base de poder y de autoridad que bajó aquí a la tierra para que los creyentes en Jesucristo lo poseamos. Y reinemos sobre el mundo de las tinieblas. No reinemos sobre otros hombres, ese es un engaño. Y la otra vez, hermano, el que se sentía con dones, habilidades y ministerio, quería enseñorearse y reinar sobre otras personas. No, a las personas les servimos. ¿Qué pasó? A las personas les servimos. A los demonios los gobernamos, los sujetamos a autoridad, bajo autoridad. Porque eso es lo que hace el reino de los cielos. Otra vez, nunca se le olvide, reino de los cielos, mediante la noción del cimiento de poder, soberano, realeza, reinar, gobernar un campo o un ámbito. Puede ser espiritual, puede ser natural. Entonces, el cristiano vivió enredado durante mucho tiempo, con miedo a lo que le pudiera hacer el diablo, y eso el diablo lo disfrutó, hermano, y bajo ese pensamiento esclavizó al cristiano a temores, a dudas, a reclamos contra Dios. Cuando Dios se lo entregó todo a usted y me lo entregó todo a mí. Hola. Hermano, y usted es privilegiado, ¿sabe por qué? Porque está aquí y lo puede entender por la palabra, que no se lo estoy inventando, porque lo puede entender por la palabra. Entonces, usted cada vez que abra la Biblia y lea en el Nuevo Testamento el reino de los cielos, se va a dar cuenta de qué está hablando. Oiga, la base del trono de Dios, de su señorío, de su poder, allí donde está sentado el Padre y nuestro Señor Jesucristo, donde también estamos sentados nosotros en lugares celestiales, sobre todo dominio, gobierno, poder, autoridad, sobre todo trono y sobre todo nombre que se nombre en este siglo y en el venidero, aleluya. Estamos hablando del cielo, pero el reino de los cielos es el que el Señor Jesucristo trajo a esta tierra. Veamos algunos versículos, vamos a leer algunos versículos, y en ese principio de lo que significa reino de los cielos, empieza a descubrir cosas en estos versículos. Mateo capítulo número 7. Cuando uno conoce el significado de una palabra, vuelve a leer los textos que ya había leído y que había comprendido de una manera y empieza a entenderlos de otra manera tan diferente, hermano, tan diferente. Entonces, Mateo capítulo 7, versículo número 21, lea lo que dice la palabra. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No está hablando entrará en el cielo, haga esa diferencia. No está diciendo no entrará en el cielo, dice en el reino, el que está aquí. Está hablando de ahora. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Reino de los cielos aquí, porque hacemos la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Lo está entendiendo? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Claro, ministros, sí Señor, usted es un ministro, pero ¿sabe qué? Usted hizo lo que quiso en la tierra y nunca entró en el reino de los cielos, así que al cielo tampoco puede entrar. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Claro, ustedes allá hicieron milagros, pero nunca entraron en el reino de los cielos. ¿Y por qué no entraron en el reino de los cielos? Porque o no nacieron de nuevo, o nacieron de nuevo y pisotearon al Hijo de Dios, tuvieron por inmunda la sangre del pacto y afrentaron, ofendieron al Espíritu Santo. Y permanecieron en ese estado. Sí, porque es que los dones se los dio Dios a mucha gente, aún a los que no conocen el Evangelio. Los brujos, los hechiceros, los mentalistas, los adivinos, tienen dones que Dios les dio, pero los pusieron al servicio del diablo. Y ellos pueden decirle, Señor, yo hice milagros, yo sané enfermedades, sí, pero usted nunca tuvo una relación conmigo, nunca hizo lo que yo le mandé a hacer, jamás se ejercitó en los mandamientos muy pequeños, en los mandamientos de justicia, jamás lo hizo. Así que nunca entró en el reino de los cielos. Jamás fui su rey,
jamás me tuviste por rey, por señor, jamás me obedeciste, menospreciaste mi palabra, aborreciste mi palabra, hiciste lo que se te dio la gana. Sí, claro, y yo no te quité el don, la habilidad, el ministerio, por amor de aquellos que iban a ser sanos, por amor de aquellos que iban a ser libres, pero yo a usted no lo conozco. Nunca entró en la obediencia que se requiere para estar en el reino de los cielos. Ah, ¿qué significa eso? Nunca estuvo en el lugar del dominio, del poder y la autoridad sobre los demonios. Sí, tuvo un don, como el brujo, como el hechicero. Tuvo un don, una habilidad, y explotó esa habilidad para su propio bien, pero nunca estuvo en esos lugares de poder, de dominio, de autoridad sobre los demonios. Por el contrario, sirvió a los demonios. Mire la diferencia tan peligrosa. Dice el capítulo 10, leamos algunos versículos bíblicos. Capítulo número 10 de Mateo. Todo va a ser Mateo, no nos vamos a salir de este evangelio. El versículo número 7, 10, 7, dice la Biblia: y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, está con nosotros el poder, el dominio, la gloria. Y el que viva en el reino de los cielos, entonces sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Reino de los cielos. Capítulo número 11, versículo 11 y 12. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, entre los que nacen de mujer, pero entre los que nacen de nuevo, los que nacen de agua y del Espíritu, los que nacen por la gloria de Dios, ese nuevo nacimiento, oiga, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, después de que usted entre en el reino de los cielos, por más pequeño que sea en el reino de los cielos, ya allí, ya entró, dice, mayor es que Juan el Bautista. Está entendiendo la dimensión de lo que es no solo ser cristiano. Escúcheme, cristiano cualquiera dice que es, cualquiera va a una iglesia, pero ¿sabe qué? Menosprecia los mandamientos de generosidad, no produce paz, no perdona, no da, no presta, no paga bien por el mal que se le puedan hacer. No, él vive bajo sus propios mandamientos, bajo lo que él piensa. No, es que tampoco, no, es que yo no creo, es que, y esa persona no ha entrado en el reino de los cielos, no ha entrado. Difícil es cuando uno confunde cosas y cree que por ir a una iglesia ya soy cristiano, pero él no ha entrado en el reino de los cielos porque sigue teniendo el mismo temperamento del mismo diablo que tenía antes, la misma ira, el mismo reclamo, el mismo odio, el mismo deseo de venganza. Ese no ha entrado, no ha visto el reino de los cielos. Ojo con eso. Entonces, dice el 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Arrebatar el reino de los cielos solamente es con fe, con determinación. Es de allí donde nace un principio que yo he aprendido y que le enseño a usted. Escúcheme, solo a través de una decisión violenta, firme y radical, el ser humano deja de ser un ser humano común y corriente, que va a una iglesia, que lee una Biblia, que se sabe algunos versículos bíblicos, pero que murmura, que se resiste a las autoridades, que guarda resentimientos, reclamos, que se cree bueno, superior a otros. No, hermano, ese es mucho engaño del diablo, hermano. Mucho engaño del diablo. Solamente, escúcheme, dice, solamente los violentos
en la fe, los determinados a hacer la voluntad de Dios, aquellos que saben tomar decisiones violentas, firmes y radicales para creerle al Señor, para permanecer en la fe que es en Cristo Jesús. Se le está cayendo encima el mundo entero, pero él sigue firme en el Señor, haciendo lo bueno, aunque nadie más lo haga. Ese es aquel que la Biblia llama violento. Y no es lo que nosotros pensamos que es un violento. Es violento en su fe, ¿sabe por qué? Porque pone su fe por encima de cualquier cosa que venga en su vida. Y permanece. Y ese, como está dentro del reino de los cielos, tiene dominio, poder y autoridad sobre los demonios. Oiga, y es heredero de salvación, que es lo más importante, hermano. Heredero de salvación, que es otra cosa que podríamos ver. La salvación, ¿qué es la salvación? Eso lo dejamos para otro día. Capítulo número... Vamos a ver cómo compara el Señor Jesús al reino de los cielos, al reino de los cielos. Algunas parábolas, Mateo capítulo 13. Versículo 24. 13:24. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? ¿A qué se refiere? Cuando usted ya percibe que el reino de los cielos es un estado, es un gobierno que vino a la tierra, que quiere estar y vivir dentro de nosotros, que se tiene que reflejar en los hijos de Dios. ¿Ya usted qué piensa con esta parábola? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Usted puede interpretar ahora sí este texto. El trigo es aquellos cristianos, personas que como usted y yo venimos a una iglesia y escuchamos la palabra, y esta palabra produce fruto, produce cambio, produce transformación. Realmente esa persona tiene una conducta alineada con la palabra, ese es trigo. Pero la persona que va a la iglesia, que lleva muchos años en la iglesia y escucha palabra y va a seminarios, retiros, ayunos, está en las escuelas, pero todavía odia, pero todavía al que le cae mal, le frunce el ceño, le tuerce la boca, no lo saluda. Todavía cuando le toca mentir, miente. Y no se le da nada porque él tiene argumentos para decir: es que tampoco, es que si me pongo a decirle la verdad. Esa es la cizaña. Porque esa persona que nunca se quiso convertir de verdad, que nunca quiso dejar que la palabra y el espíritu que mora en él lo transformara, se convierte en dañina para los demás. Porque muchas personas que están a su alrededor, débiles en la fe, los van a escuchar y van a decir: sí, es verdad, el evangelio tampoco es tan drástico. Mire, la mujer tiene tantos años y mire, ella odia y está esperando venganza. Él odia, él tiene reclamos. Él se le reveló al director, se le reveló y le plantó cara, y mire, y es un cristiano. Eso tampoco es como dicen. Entonces serán arrancados al fuego eterno, a eso que vimos nosotros hace 2 semanas, el lugar del castigo eterno. El reino está aquí. El reino de los cielos está aquí. La pregunta tuya y mía debe ser: ¿estoy entrando en él?
Estoy aprendiendo a vivir como un hijo de Dios. Estoy aprendiendo a vivir en el reino, como se vive en el reino de los cielos. ¿Tengo por Señor y Rey al Rey del reino de los cielos o me tengo por Rey y Señor a mí mismo? Porque cuando yo tengo por Rey y Señor a mi Señor Jesucristo, le obedezco a Él. Aunque a mi alma no le guste, aunque mi alma quiera hacer otra cosa, pero yo veo el mandamiento y le obedezco y le digo, Señor, lo quiero hacer. Y si mi alma se resiste, entonces de una manera violenta, firme y radical, a través de convicciones, no de pensamientos, entonces permanezco en lo enseñado por la palabra, permanezco en la obediencia al Señor, y eso le comprueba a mi Señor que hago parte del reino de los cielos, que entré al reino de los cielos. ¿Cuánto lo entiende? El resto es cizaña. Hermano, si usted está descubriendo con terror, con horror, lo que yo descubrí hace años, que por la falta de una buena enseñanza, la iglesia tiene demasiada cizaña, demasiados cristianos a medias, con procesos incompletos, sin una transformación real, sin una conversión genuina, sin una vida alineada con la palabra, que no han visto el reino de los cielos, solo conocen una religión y conocen a un Dios que un hombre les presentó y viven de acuerdo a ese concepto que un hombre les presentó de Dios y dicen que son cristianos, pero que al no estar alineados con la palabra no hacen parte del reino de los cielos. Terrible eso, hermano. Mire, aquí la discusión no es que en un lugar digan que porque no se puede, que hagamos esto, que tampoco que el cristianismo. No, hermano. Aquí la cosa es que el que determinó de una manera violenta, firme y radical obedecer al Señor, el Señor mismo le va a decir lo que tiene que hacer. El Señor mismo le va a mostrar por su palabra qué es lo que le agrada a Él y qué no le agrada a Él. Eso es. Pero la persona que con argumentos empieza a decir, pero ¿por qué no puedo celebrar tal cosa? ¿Por qué no puedo partir? No, yo lo hago en el nombre del Señor. ¿Y por qué no puedo decir una mentira? Yo no me voy a condenar por una mentira. Ah, bueno, pues se ve que ni conoce a Dios, ni sabe lo que es el reino de los cielos. Yo no me voy a condenar porque me tome un vinito. Yo no me voy a condenar porque me fume un cigarrillo. Yo no me voy a... Nos damos cuenta que no sabe lo que es el reino de los cielos. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Capítulo 13, versículo 24, vuélvalo a leer. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero el enemigo, ¿quién? El enemigo sembró cizaña. ¿Y cómo el enemigo toca a una persona que llega a una iglesia? ¿Cómo lo toca? Con religiosidad, hermano, con argumentos de hombre, con conceptos humanos. Porque teniendo la Biblia, escuchamos al pastor que diga, no, hermano, es que usted sabe qué, usted tiene que tener discernimiento. Eso que se le arrimen a usted, a que todo el mundo que venga a pedirle y que usted le va a dar de su plata que el Señor santificó a cualquiera por ahí. No, hermano, usted tiene que ser sabio. Y la Biblia no dice que podemos juzgar a quién le damos y a quién no le damos y decimos, amén, y empezamos a vivir eso. Como el rey de esa persona no es Jesucristo, sino el concepto de un hombre, entonces él no está en el reino de los cielos, está en el reino de un hombre. Porque no está obedeciendo los estatutos del reino de los cielos, está obedeciendo los mandamientos de un ser humano, por lo tanto no puede estar en el reino, no ha entrado en el reino de los cielos. No hay pretexto ni justificación, porque si usted y yo tenemos la Biblia, podemos obedecer lo que dice Dios y no lo que dice un hombre. ¿Qué pasó? ¿Escuchó? Versículo... A ver, bueno, allí está. Capítulo número 16, versículo 19. 16, 19. Dice la palabra, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, le está hablando a Pedro, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos,
y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. La llave del conocimiento de Dios, la llave del conocimiento de la ley de Dios, de los mandamientos muy pequeños, se la dio a Pedro. ¿Cuál es esa llave? No esa llavezota que tienen los católicos ahí en la estatua que dice que es Pedro. Esa es la llave del reino de los cielos. No hay otra. Y a través de ella, usted y yo entramos a Él. ¿Por qué? Porque conocemos a Dios y conocemos su voluntad, entendemos su voluntad, y haciendo su voluntad entramos en el reino de los cielos. ¿Quién dice amén a eso? A ti te daré, y tú la tienes. ¿Cuántos tienen la llave del reino de los cielos? La tenemos, hermano. La tenemos. Hermano, mire, nadie se va a poder justificar. Señor, es que yo no pude. Yo iba a la iglesia, pero cuando llegaba a la casa, esas ganas de ver pornografía me gobernaban. Señor, es que yo sí quise obedecerte, pero mi mujer, que no me trataba bien, me empujó a los brazos de la vecina. Señor, mi marido, que era áspero conmigo, me empujó a los brazos del hermano de él, del primo, del vecino, de mi patrón. Pues puro cuento, hermano. No, hermano. No, porque es que usted y yo no recibimos la naturaleza de una prostituta o de un vagabundo. No, usted y yo recibimos la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo. Y lo único que Él necesita es que le creamos a la palabra y que determinemos que lo que diga la palabra, eso queremos hacer, eso queremos cumplir. No sé cómo, no tengo fuerza, Señor, pero ayúdeme porque yo lo quiero hacer. Y el Señor dice eso, que el que es violento es el que arrebata el reino de los cielos. El que está determinado a no hacer lo que otro le dice, lo que otro le enseña, sino lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Quién dice amén? Tenemos la llave del reino de los cielos, no tenemos pretexto. Yo no sabía, Señor, puro cuento. Capítulo 18, versículo del 1 al 4, así como para que usted, 18 del 1 al 4. En aquel tiempo los discípulos le dijeron a Jesús, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, oiga esa pregunta tan impresionante que yo sé que ahora le está sonando diferente a lo que siempre le sonó. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es el mayor en esto de obedecer a Dios? ¿Quién es el mayor en esto de estar alineado con la palabra? ¿Quién es el mayor en esto de tener una identidad y una cultura de hijo de Dios? ¿Quién es el mayor en esto de hacer la voluntad de Dios? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis, conversión, si no os volvéis y os hacéis como niños, ¿qué tiene un niño? Un niño no busca fama, un niño no pide estatus, un niño nunca se las da de importante, un niño siempre está a la orden de los mayores, al menos en ese tiempo. Un niño siempre está dispuesto a que lo mande. Vea, chino, vaya, sí señor, tráigame tal cosa, bueno señor, listo. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces escuche esto, hermana. ¿Dónde están esos grandes ministros? ¿Dónde están esos obreros de las iglesias? ¿Dónde están esos cristianos de banca llenos de soberbia, de altivez, llenos de orgullo? Que usted los ve llegar y que hacen lo que se les da la gana, que cuadran el carro como se les da la gana y no le admiten a usted nada, y que ven al ujier como que fuera el zapato más viejo que tienen en la casa. ¿Dónde quedan ellos? ¿Será que ellos han entrado en el reino de los cielos? Esos que no soportan que se les llame la atención, que traen sus hijos a entretener, a jugar por todo lado y le dicen, hermano, hermanita, se enojan, me largo. ¿Será que ellos están en el reino de los cielos? Han entrado al reino de los cielos aquellos que son mansos y humildes de corazón, que te escuchan y que reconocen en ti un propósito de Dios en lo que les dices, que saben que Dios puede usar la persona más sencilla para pulirte, para pulirme, para perfeccionarnos. Como un niño, a un niño se le habla y él mira así. Lo que dice Filipenses, considerando a los demás mayores,
que a nosotros. Si no es así, hermano, no nos engañemos. El cielo no está dispuesto para aquel que dice que es un super mega evangelista, que es un super mega predicador, que conoce la Biblia, que ahora es teólogo. No. Podrá ocupar un lugar muy especial aquí en la tierra y lo podrán reconocer y sacarán de pronto en una revista, sacarán con una fama impresionante su fotografía diciendo, oiga, el más laureado de todo este año, el mejor entrenado, el más capacitado, pero al reino de los cielos no podrá entrar. Porque es semejante a un niño sencillo que no busca estatus, que no se cree más que los demás, que se siente el más chiquito, que sabe que tiene que servir a todo el que le pida el favor. Venga, hijito, vaya, sí señor, corra, vaya para allá, tráigame esto, sí señor. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. 4. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. El que se humilla ante qué o ante quién, ante el Señor Jesús y su palabra, ante lo que el Señor ha determinado, ante lo que Dios permita en esta tierra. Dios tiene el poder y la autoridad sobre todo. Si Dios permite algo en tu vida, en mi vida, y yo empiezo a resistirme y empiezo a buscar alguna forma de quitarme de encima eso que me está pasando porque yo creo que es el diablo, sabe que yo le estoy dando gloria al diablo y estoy haciendo creerle a la gente que es que el diablo tiene más poder que Dios. Pero el que se humilla y dice, Señor, para bien has permitido esto en mi vida, bendito seas tú. ¿Qué pasa con un niño? Bueno, los niños de ese tiempo, de pronto no de este. ¿Qué pasa con un niño cuando ve que otro le va a pegar? Él no se defiende. Él no se defiende. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Ah, tremendo. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a una persona sencilla, ¿sabe qué pasa, hermano? Uno comete este error, escúcheme. Uno comete el error de que ve el hermanito así como muy sencillo, como muy simple, como sin estudio y dice una bobada, ¿no? Porque Dios hasta en esto lo prueba a uno. Dice bobadas y se dirige a ti con bobadas y de pronto te llena de cuentos. Y uno sin darse cuenta termina mirándolo por debajo. Y hasta pensando con menosprecio, es un bobo ahí. ¿Usted cree que yo tengo tiempo para perder escuchándole sus bobadas? No haga eso, hermano. Porque Dios nos prueba a través de eso. Y Él siempre quiere que usted y yo estemos dispuestos aún a escuchar a ese que como que no vale la pena escucharlo. Como que no tiene nada que decir, escúchelo. Porque en eso usted y yo le vamos a demostrar al Señor la sencillez del corazón de alguien que está dentro del reino de los cielos. Hola, dentro del reino de los cielos. Entonces estamos, versículo 23 del capítulo 18, versículo 23. Dice la palabra: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, los dos deudores. El reino de los cielos es perdón, dejar ir libre, perdonar. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste.
¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos. No estaba en el reino. El que no perdona no conoce el reino, no ha entrado en el reino, no ha visto el reino de los cielos. Así de sencillo. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Lo entregó al sufrimiento, a la opresión, a la desesperación, al castigo. No podía dormir. Hay un niño pequeñito por allá cerca de la carretera. Bueno. No sé por qué lo sueltan, ahí tan cerca de la carretera. Oiga, se lo entregó a un demonio. Los que estamos en el reino de los cielos tenemos autoridad sobre los demonios, pero los que no han perdonado, los demonios se enseñorean de ellos por orden de Dios. Qué feo, ¿no? Que no diga que conoce, que ha visto o que está en el reino de los cielos aquel que todavía aborrece, aquel que todavía odia, aquel que todavía tiene reclamos en su corazón. Porque el que así vive tiene al menos un demonio, oiga, un demonio comisionado por el mismo Jesucristo para que aflija, para que atormente a esa persona. No está en el reino de los cielos, no está en lugares de dominio, poder y autoridad sobre los demonios. Por el contrario, los demonios lo tienen afligido. Hermano, si ser cristiano no fuera sino ir a una iglesia y haber dejado de robar, de mentir, de tomar licor, si no fuera sino eso, hermano, Dios mío, mire, ¿sabe qué? Estaría de más toda esta Biblia, estaría de más todo este libro. Porque usted y yo, al primer toque del Señor, empezamos a aborrecer la mentira, empezamos a aborrecer el robo, empezamos a aborrecer el pecado sexual, el tomar licor, empezamos a aborrecer eso. ¿Para qué libro? ¿Ya? Lo que hizo el Señor milagrosamente. Pero ¿y el resto? Si lo que trata el resto de la Biblia es precisamente de lo que nos queda, de esas pequeñas cositas, de esos daños en el alma, de las consecuencias del reclamo que producen rebeldía, ira, contienda, que eso es lo que vino el Señor Jesucristo a solucionar. Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Hola. Sí, Señor. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Que no diga que es cristiano, que no diga que está en el reino de los cielos, que conoce a Dios, el que todavía tiene argumentos para odiar, para ponerse serio con alguien. Es que entiéndame, lo que pasa es que, no, hermano, no ha conocido lo que es determinarse a ser violento, firme y radical en aquello de obedecer a Dios. Amén. Hay todavía cosas que le voy a tener que dejar para después, pero quiero decirle algo. Mañana, por cuestión de tiempo, es que ni siquiera 3 horas para hablarle de tantas cosas. Mañana le voy a mostrar cómo el último destino de nosotros no es el cielo. No. O sea, donde usted y yo vamos a vivir por los siglos de los siglos de los siglos, no es el cielo. No es el cielo donde vive Dios. No. El reino de los cielos irá con nosotros a cualquier lugar. El reino de los cielos hará parte de nosotros, pero nosotros no fuimos diseñados ni estamos destinados a vivir por la eternidad en el cielo, como muchas personas lo dicen, como muchas enseñanzas lo dicen y como muchas predicaciones le han hecho creer a usted, que vamos a vivir el resto de nuestra existencia, que es eterna, en el cielo, con Dios, aduciendo que el Señor nos fue a preparar morada en el cielo, allá en la casa de mi Padre. Mañana vamos a ver eso, pero desde ahora le digo, no es en el cielo donde usted y yo vamos a vivir el resto de la eternidad, no es en el cielo. ¿Oramos? Oremos pues. Démosle gracias a Dios. Cielo como lugar físico, cielo como morada de Dios
y reino de los cielos como el estado en que usted y yo debemos vivir, como el gobierno bajo el cual usted y yo debemos estar aquí en la tierra o a donde el Señor nos lleve. Padre, queremos darte gracias en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, bendito Dios. Son muchas cosas, Señor, que todavía podemos aprender sobre el reino de los cielos, porque tú lo comparas, Señor, con tantas cosas especiales, gloriosas, pero sobre todo, Señor, nos haces saber que el que está en el reino de los cielos tiene que estar alineado contigo, con tu palabra, con tu propósito, con tu voluntad, con tus pensamientos, con el deseo de tu corazón. Para eso, Señor, es necesario que te conozcamos más, que conozcamos tu palabra y creamos a tu palabra. Bendito Señor, ayúdanos, poderoso Dios. Ayúdanos, Señor, a entender que no es solamente yendo a una iglesia, Señor, mucho menos, Padre, aquellos que van a sus congregaciones una vez por semana y que se dicen cristianos porque tienen una Biblia, porque cambiaron de parroquia, porque ahora tienen un nuevo léxico, porque dicen Dios te bendiga, porque se saben algunos textos de la Biblia, Señor. No, no es solamente eso. Ayúdanos a entender a todos, bendito Dios, que son cosas mayores las que tú buscas en nuestra vida con nosotros y a través de nosotros, Padre Celestial. Señor, que determinemos primeramente obedecer todo lo que tú nos dices, entenderlo, Señor, permanecer en esa obediencia, permanecer, Padre Celestial, en esos principios bíblicos para que así, Señor, podamos estar dentro de ese reino donde el que vive dentro de él, Señor, obedece, Señor, esos mandamientos, obedece, Señor amado, esos principios, esos fundamentos de vida, esos fundamentos suyos, bendito Dios, que no es cualquiera, Señor, que se le antoja decir que es un hijo de Dios porque va a una iglesia cristiana, pero que la verdad en su vida hace lo que bien le parece, Señor, que toma los mandamientos que le parecen buenos, pero que desecha, Señor amado, y aborrece, Señor, los mandamientos que le causan alguna afectación, alguna incomodidad, Padre Celestial. Señor, Padre, abre el entendimiento de toda la iglesia, abre el entendimiento de nosotros, Señor, ayúdanos, poderoso Dios, a entender aquellas cosas, Rey de Gloria, que hasta el día de hoy no habíamos podido entender, precioso Dios. Es la obediencia la que tú dices, Señor, que demostrará en cada uno de nosotros quienes hemos visto y quienes hemos entrado en el reino de los cielos, Padre. Quita la venda, Señor. Que se caiga la venda, Padre, de toda la iglesia aquí en Colombia y en el mundo entero, que les hace creer a los cristianos, que nos hace creer, Señor, que ser cristiano y que ser salvo y que estar en el reino de los cielos es solamente saberse unos textos bíblicos, ir de vez en cuando a la iglesia como quien cumple un compromiso, una obligación, y luego salir a hacer lo que bien le parece, a vivir una vida tan natural, Señor, a vivir una vida tan llena de engaño, de mentira, como cualquier otro ser humano común y corriente, Padre. No nos permitas permanecer en esa mentira, no nos permitas permanecer en ese engaño, sino que por favor, que de hoy en adelante, Señor, nuestro entendimiento se abra mucho más, que podamos reconocer cosas que no habíamos reconocido hasta el día de hoy. Padre, que podamos entrar, Señor, en esa dimensión del conocimiento de ti y de tu palabra, de una manera tal, Señor mío, que nuestra vida cambie, que sea transformada, que realmente sea cambiada, Señor, nuestra conducta, que sea cambiado nuestro pensamiento y así, Señor, nuestra vida entera sea cambiada totalmente, que podamos, Rey de Gloria, aunque nadie más haga lo bueno, hacer lo bueno, estar alineados con tu palabra, aunque nadie más en nuestro entorno, a nuestro alrededor, Padre, lo haga, nosotros lo podamos hacer para la gloria de tu nombre, Señor, y para beneficio de un mundo que necesita conocer una verdadera iglesia, verdaderos cristianos, hombres y mujeres transformados de verdad, obedientes a tu palabra, despreciando, menospreciando, renunciando, Señor, su propio ego, su propio pensamiento, sus propios deseos, sus propios anhelos, Señor, por hacer tu voluntad aquí en esta tierra. Padre, el reino de los cielos se ha acercado y cada día lo entendemos mejor, cada día entendemos mejor lo que es tu reino, Señor, aquí en la tierra, el cual nos permite entrar en él a través de la obediencia, a través, Señor, de la sujeción y del conservar esos principios suyos. Bendito Dios, gracias, gracias, Señor, por una iglesia que se levanta en poder, en autoridad. Gracias por una iglesia, Señor, que ha determinado con violencia, Señor, radicalmente vivir tus principios, tus mandamientos, y de esa manera, Señor, estar y permanecer dentro del reino de los cielos, porque allí es donde, Señor, los demonios nos respetan, allí es donde podemos tener poder y autoridad sobre todas aquellas huestes espirituales de maldad, Señor, que vienen a afectar las vidas de esta humanidad, las vidas, Señor, de aquellos que no te conocen, y aún las vidas de aquellos que te conocen, pero que no creen que tú eres el Todopoderoso y que tienen el poder que tú has dicho en tu palabra que tienen, Señor. Gracias, porque hoy
Hoy, si así lo creemos y conocemos de dónde proviene esta verdad, reinamos en vida sobre los demonios y sobre todo lo que los demonios quieren traer a las vidas de cada persona, de cada ser viviente, Señor, pero que nosotros conocemos, reprendemos en el nombre de Jesús y Padre bendito, tomamos autoridad, gobierno, Señor, señorío sobre todas esas huestes espirituales. Gracias, bendito Dios. Bendice mucho más, Señor, cada familia aquí representada. Bendícelo, Señor, con entendimiento, con conocimiento, con sabiduría, con revelación de ti y de tu palabra, Señor, para la gloria de tu nombre. Asimismo, los que están en cualquier lugar de Colombia o del mundo, sea ese entendimiento ampliado cada vez más para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesucristo, bendito eres tu Padre, Hijo, Espíritu Santo. A ti la gloria, el poder, la autoridad, a ti el reconocimiento, Señor, la alabanza y la adoración, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.